buscando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un pelo. Buen día, ¿qué tal amigos? El gusto de estar nuevamente con ustedes. Nos acompaña hoy el doctor Enrique Viana y también el amigo Mateo Echegoyen, que está haciendo la filmación de la audición para luego subirla a su página de Facebook y posteriormente a Twitter, para que sea accesible a aquellos que, bueno, en este horario no pueden dispensarnos tiempo para escuchar nuestras alocuciones. Habíamos adelantado por nuestra cuenta de Twitter que hoy pretendíamos estudiar la ley 19.446, que modifica el régimen de libertad provisional, condicional y anticipada, obviamente contextualizada en la realidad fáctica que vive el país, que es la realidad de un aumento de la criminalidad marginal y también un aumento de la criminalidad de cuello blanco. Curiosamente, voy a comenzar la audición haciendo referencia a una nota que procede de la BBC y que refiere a la situación de Holanda. La nota comienza con el título "La insólita crisis de Holanda, la escasez de delincuentes". Y dice así: mientras que la mayor parte del mundo no sabe cómo lidiar con el hacinamiento en las prisiones, Holanda tiene el problema opuesto: poca gente a la cual encerrar. En los últimos años, 19 cárceles han cerrado y el año que viene otras más lo harán. ¿Cómo lo lograron y por qué hay algunos que piensan que eso es un problema?, dice la nota. Y luego comienza a relatar anecdóticamente lo que es la vida en una prisión, ¿verdad?, con escasos reclusos que pueden utilizar inclusive cuchillos, aun cuando están cumpliendo penas por delitos violentos. Hay todo un relato del alcalde de la prisión, Hans Roloff van der Spoel, que, nos habla de los planes de rehabilitación para los individuos violentos, los planes de terapia para los que se encuentran afectados por una adicción a la droga, y todo un panorama que para nosotros, los sudamericanos, parece absolutamente de ciencia ficción, habida cuenta de que nosotros estamos acostumbrados a los campos de concentración con una institucionalización de la pena de muerte privada, es decir, la pena de muerte que se aplica entre los reclusos, y se tolera, ¿verdad?, y yo diría que hasta se promueve por parte de un gobierno que en el pasado habló y escribió sobre los derechos humanos, ríos de tinta y horas de retórica, pero que cuando llegó a la práctica borró con el codo todo lo que escribió con la mano. Dentro de esas incongruencias, dentro de esas contradicciones, se encuentra, por supuesto, la ley 19.446. A nosotros no nos sorprende que de parte de los partidos tradicionales exista la política de ocuparse de los problemas sociales, entre ellos la criminalidad, cuyos elementos causales, cuyos factores criminógenos emanan o son inherentes a la política económica, a la política cultural, a la política educativa, a la política social, a la política de medios, con represión. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Es lo que saben hacer los sistémicos. Los sistémicos saben que el sistema genera
indefectiblemente, ineluctablemente, ignorancia, exclusión, barbarización, lumpenización. En ese caldo de cultivos, naturalmente, la conducta delictiva, la conducta antijurídica, se encuentra alentada. Si a eso sumamos aspectos culturales, como por ejemplo lo que tiene que ver con nuestros espacios televisivos, con una permanente estimulación de los desvalores y de la violencia, llegamos a la tormenta perfecta que vive el país. Vuelvo a repetir, de los partidos tradicionales, palo y represión, no me extraña en absoluto. Ahora, de los travestidos ideológicos, de aquellos que durante la década del 60, 70 y 80 y parte del 90 dieron cátedra y pontificaron con respecto a la etiología de la criminalidad y también llenaron páginas y páginas dando soluciones porque tenían solución para todo. Y esa es la verdad. El intelectual de izquierda tenía la solución para todo. Desde el hombre nuevo a las soluciones económicas más perfectas que uno pueda imaginar. Bueno, obviamente, ustedes saben, se les derrumbó todo, se cayó toda la estantería. Y entonces, los que nos gobiernan, aun cuando siguen con el cartelito de izquierda, han recurrido a las viejas recetas represivas de la que antes era identificada como la extrema derecha. En ese contexto y con esta filosofía se está legislando en nuestro país con respecto al aumento de la criminalidad marginal, la criminalidad de la pobreza, no con respecto a la criminalidad de los gobernantes, no con respecto a los, permítanme la expresión popular, un poco descomedida, no con respecto a los coimeros, no con respecto a los ladrones encaramados en el gobierno. Paradójicamente, esta ley, la 19446, es una ley paraguas. Una ley paraguas para los ladrones de ANCAP, para los ladrones de las empresas privadas con dinero público, para algunas causas en trámite donde solamente se penalizó a los privados, cuando todo el gobierno debería estar con traje naranja, presos, me refiero al caso Pluna, todo el gobierno, todos caminando por el patio del CONCAR con los cortes carcelarios, por enfrentarse en una lucha tipo medieval, pero, como la ven venir, con la complicidad de blancos, colorados e independientes que cogobiernan, que son un partido único, que nos mienten, porque esa es la esencia del político, mentirle a la población. Miren, yo voy a dar un ejemplo de confesión de inmoralidad política. Me refiero al expresidente por 2 veces, Julio María Sanguinetti, refiriéndose a Donald Trump, y dijo: esperemos que no cumpla con lo prometido en la campaña y que se dé vuelta en el aire. Estos 2 conceptos son textuales. De ello emerge una apología de la mentira, del engaño, de la hipocresía, de la demagogia, del político respecto al electorado, al pueblo. Confesada en forma absolutamente impúdica por el expresidente Julio María Sanguinetti. Referido, vuelvo a repetir, a las propuestas electorales de Donald Trump. No importa aquí analizar si son demenciales, si son xenófobas, si son machistas, no es el tema. El tema es esa incitación, esa apología de la mentira durante la campaña electoral que, sin lugar a duda, emerge de estos conceptos que refirió públicamente el expresidente Julio María Sanguinetti. Y de eso se trata
el político normalmente tiene un objetivo, que es captar votos. A como dé lugar, con mentiras, con engaños, con hipocresía, diciendo una cosa y haciendo la otra. Y eso resulta mucho más tangible y objetivo con el discurso de la izquierda. Con la forma en que la izquierda, es decir, el fraude amplio, que se llama de izquierda, llega al poder. Hay un aumento de la criminalidad marginal, sin lugar a ninguna duda, fruto de qué? Bueno, fruto de un modelo económico que nos lleva a un país fundido e inviable. País que su deuda externa actualmente ya supera los 55.000 millones de dólares, que tiene un déficit crónico permanente de 1.800 millones de dólares por año, que hay que salir a pedir prestado, y que por lo tanto no puede invertir, no puede destinar dinero a ninguno de los cometidos esenciales del país. Y al no invertir en los cometidos esenciales del país, hay una degradación total de la sociedad. Estamos en una sociedad barbarizada, en una sociedad primitiva. Es tan grande la fractura social, es tan grande la exclusión, es tan grande el fracaso educativo, es tan grande la destrucción de la familia, es tan grande la destrucción axiológica que sistemáticamente se sustenta en los diferentes medios de comunicación, pero fundamentalmente en la televisión, que todo esto genera, como me gusta decir, la tormenta perfecta, desde el punto de vista sociológico en el país. ¿Qué hacen los políticos responsables de la tormenta perfecta? ¿Qué hace el político que es causa del problema y de ninguna manera la solución? Por eso jamás esperen que del chiquero de la Guada, del verdadero chiquero de la Guada, que es hoy el Parlamento, pueda emerger soluciones. Son el problema. Ahí está el problema. Es más, este tipo de leyes, como ustedes verán, evidencian que ellos saben que son el problema y legislan para protegerse. Porque de existir una justicia efectivamente independiente, valiente, imparcial, más de uno estaba también preso. ¿Por qué? Bueno, porque han legislado criminalmente. Porque la regasificadora, por ejemplo, es el fruto de una legislación criminal. Yo siempre lo recuerdo. ¿Se acuerdan la gauchada para los peiranos? La que presentó Abreu, haciéndosela a Gonzalo Fernández, defensor en ese expediente. Bueno, ese tipo de cosas, el político las prevé, no es bobo. Entonces saca la ley 19.446. Palo y represión para el pobre. Y distintos institutos libertarios para el empresario y el gobernante corrupto. De eso vamos a estar hablando luego de esta contextualización con el doctor Enrique Viana, que le damos la bienvenida. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal, Gustavo? Aquí estamos con la ley 19.446. Sí, correcto. No sé cómo prevés abordar la temática, si es leerla, en principio, por lo menos los artículos más importantes. Sí. Ahí está. Yo creo que esta ley es parte de un conjunto, ¿no?, que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Correcto. Es parte del nuevo proceso penal, es parte de la modificación del estatuto de los fiscales y es parte de las últimas modificaciones al nuevo proceso penal que todavía no han sido puestos en funcionamiento, que derivan de la ley muy reciente también, 19.436, modificativa de ese nuevo proceso penal que todavía no entró en vigencia. Y ya lo modificaron. Y ya lo modificaron, con lo cual se reitera un poco un procedimiento que a mi juicio es sumamente tramposo, porque a ti te dicen que una ley sale con determinadas características, postergan su vigencia y el día que va a ponerse en vigencia resulta que fue modificada a mitad de camino nuevamente, ¿no? Y no dudo de que puedan introducirse otras modificaciones. Bueno, esta ley
fíjate tú la distancia muy corta entre las dos leyes, 19436 y esta que pretendemos analizar hoy, 19446. Son dos leyes muy inmediatas que forman parte del paquete de leyes que fueron negociadas, entre comillas, en el edificio de presidencia, ¿no? En aquellas famosas reuniones televisivas prácticamente, por todos los partidos. Ahí está. Acá hay una cosa que es lo siguiente, y parece un poco reiterativo, uno lo dice en forma repetida. Esta ley es nuevamente inconstitucional, tiene varias inconstitucionalidades. Es como bien dices tú, una ley que por un lado te dice una cosa y por otro lado te dice otra, ¿no? Ah, qué raro. Es una ley que coloca, yo no sé si la política, pero coloca la discrecionalidad por encima del derecho, ¿no? Le da una gran discrecionalidad a los agentes que van a, en definitiva, hacerla cumplir a esta ley, ¿no? Por un lado, la ley tiene, lo que tú bien decías, una quita de un beneficio. Y yo voy a insistir con la expresión beneficio, porque la propia ley lo usa. Dice, el beneficio de la libertad provisional, condicional o anticipada, no será de aplicación en casos de reiteración, reincidencia o habitualidad, indistintamente en los siguientes delitos y bajo las circunstancias previstas a continuación. Y hace una enunciación de delitos: violación, lesiones graves cuando hay peligro de vida, lesiones gravísimas, hurto cuando concurran las agravantes, rapiña, extorsión, secuestro, homicidio y sus agravantes, los delitos de drogas y los delitos de lesa humanidad, que yo los colocaría en un renglón separado. Pero los primeros, toda la primera enunciación de delitos, son los que la doctrina norteamericana denomina los street crimes, es decir, los delitos de la calle. Yo lo llamo delitos de la marginación. Sí, correcto, o se puede hablar de los delitos que habitualmente cometen la clase media y la clase baja, pobre, exactamente. A esos delitos se les quita el beneficio de la libertad provisional, condicional y anticipada cuando se den en hipótesis de reiteración real, de reincidencia y de habitualidad. Ahí empezamos con los problemas de las inconstitucionalidades, ¿no? Esa es la primera parte de la ley. Después vamos a analizar la segunda, que también tiene inconstitucionalidades. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que esta ley establece en su último artículo la aplicación inmediata de estas normas. Otro grave problema. Otro grave problema que roza con la constitucionalidad. ¿Qué quiere decir la aplicación inmediata? Que se aplica a los procesos en trámite. Es cierto, las normas, tanto el Código General del Proceso, que rige el proceso civil, como el Código del Proceso Penal vigente, como incluso, vamos a ver el interesante, el nuevo Código del Proceso Penal, establecen que las normas procesales por lo general son de aplicación inmediata. Lo que sucede es que esta ley, que si bien contiene normas procesales, terminan afectando el derecho sustantivo, porque en este artículo primero que leímos, por ejemplo, suprimen un beneficio, nada menos que el beneficio que hace ¿a qué? A la libertad, a la posibilidad de que una persona sometida a proceso y procesada con prisión o sometida a la medida cautelar de la prisión, tenga la posibilidad de una libertad en la duración de ese proceso, ya sea antes de la sentencia, una libertad provisional, o sea con posterioridad a la sentencia de condena, una libertad condicional o una libertad anticipada. Primera cosa, este artículo choca en principio y en relación a la libertad provisional, que es aquella que se obtiene, que se puede obtener antes de la sentencia, antes que quede ejecutoriada la sentencia de condena, choca con el artículo 27 de la Constitución. El artículo 27 de la Constitución dice que en cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaría, esto es importante explicarlo, los jueces podrán poner al acusado en libertad dando fianza según la ley. En el fondo de esta ley hay una intención de modificar aquel concepto tan sabido para los que hicimos derecho penal, de la diferenciación entre las penas de penitenciaría y las penas de prisión. Nosotros tenemos una diferenciación que supone lo siguiente a partir de este artículo 27, que cuando
se avisora una pena de penitenciaría, cuando se acusa por una pena de penitenciaría, o en definitiva cuando se dicta una sentencia de penitenciaría, que tienen por norma del Código Penal un mínimo de 2 años, la persona tiene que indefectiblemente cumplir la condena en prisión. Por ello es que en las medidas cautelar siempre va a ser de prisión. Ahora bien, esta quita del beneficio en función de que ese individuo tenga un delito anterior, con sentencia o sin sentencia, porque es otro problema también, si tiene un delito anterior con una sentencia ejecutoriada, estaremos en el caso de la reincidencia. Si no la tiene, estaremos en el caso de la reiteración, y eso también tenemos que dedicarle un pequeño capítulo, que parezca muy técnico, pero un pequeño capítulo. En función de esa circunstancia, se le quita al individuo el derecho a la libertad provisional en un primer momento. Eso es ir contra el artículo 27, porque el artículo 27 no incluye este mayor rigor que sí incluye La ley. la ley. Claro. La ley es más rigurosa para estos delitos, aclaramos, en el caso de reiteración, Que el constituyente. que el constituyente. O sea, que coloca un requisito adicional que la Constitución no estableció. No lo puede hacer. No lo puede hacer. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Segundo problema. Esto choca con el artículo 27, pero hay un segundo problema, que alguna vez fue analizado por esa doctrina a la que tú hiciste mención, que era la doctrina progresista, la doctrina por lo general de los partidos de izquierda, pero no solo de los partidos de izquierda, sino de los intelectuales de izquierda, de los juristas de izquierda. Recuerdo, por ejemplo, a Zaffaroni, que siempre sostuvo algo con lo que yo siempre estuve de acuerdo, que la reincidencia era inconstitucional. Claro. Porque la reincidencia supone violar el principio de non bis in idem. Se castiga a la persona cuando comete el primer delito, y cuando comete el segundo delito, se lo vuelve a castigar con un plus de pena por haber cometido un delito anterior. Con lo cual el individuo tiene la pena del delito primero y un plus de pena en el delito segundo. Siempre se ha dicho por la doctrina, yo comparto esa tesis de la inconstitucionalidad de la reincidencia. Ahora eso se borró. Se borró porque la reincidencia se toma como un elemento. Pero peor, se tomó la reiteración. Que la reiteración supone que un individuo presuntamente cometió un delito, fue procesado, pero todavía, principio de inocencia mediante, no tiene una sentencia de condena ejecutoriada. Efectivamente. Y entonces, lo castigamos más a un individuo que todavía no sabemos si es culpable o no. Correcto. Con lo cual, ahí sí, me parece que con Zaffaroni o sin Zaffaroni tenemos que concluir que hay otra. Non bis in idem y principio de inocencia, los dos absolutamente violados. Ahí está, exactamente. Más bien yo diría que el principio de inocencia, porque el non bis in idem supone una condena anterior y acá ni siquiera tenemos esa condena, pero coincido que el propósito es ese, es ser más riguroso. Por eso insisto con esto, el artículo 1 dice el beneficio. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esta ley? En esas circunstancias se quita un beneficio, se hace más gravosa la situación de un individuo y se lo hace con aplicación inmediata, o sea que a los procesos en trámite. Ahí ingresamos a otra inconstitucionalidad, que es la retroactividad que supone esta ley por el principio famoso de la interpretación, que la interpretación no puede ser in malam partem, o sea que no puede ser para perjudicar exactamente. Curiosamente, repasando todas las normas procesales que mencionábamos, el CGP, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal vigente, el nuevo Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, que también establece disposiciones en tal sentido, si bien todos hablan de penas, de nuevos delitos, o nuevas penas o penas más gravosas, y no incluyen aspectos como este específico, obviamente, el nuevo CPP en su artículo 15, en su artículo 16, dice expresamente cualquier otra circunstancia que perjudique la situación de una persona sometida ya a proceso, ya con un proceso en trámite. O sea que esta previsión de esta ley de quitar ese beneficio con
un supuesto efecto de aplicación inmediata, pero que se transforma en una aplicación retroactiva, iría contra el nuevo Código del Proceso Penal. Exacto. Para que tú veas. Iría contra los principios generales que mencionábamos, iría contra un texto específico nuevo que todavía no está vigente, con lo cual agrega una complejidad mayor al demuestra absoluta incongruencia, demuestra torpeza técnica en la forma, incapacidad, ineptitud a la hora de legislar. Y eso es muy importante, amigos. Eso justifica que nosotros hablemos de caquistocracia, es decir, del gobierno de los peores. Este tipo de legislación, que es una legislación con unas carencias técnicas brutales, justamente proceden de un parlamento mediocre, de un parlamento que lo único que sabe es, frente a políticas que generan mayor delincuencia, aplicar el palo y la represión, la criminalización de la pobreza. Esa frase tan de izquierda que tantas veces la articularon individuos como Astori, Vázquez, Mujica, la criminalización de la pobreza. Bueno, eso es lo que se está haciendo con la ley 19.446. Tenemos que ir a una pausa y volvemos. Todos los días a las 13:30 Sería horas. interesante